اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Continuando con el tema de la cercanía, en la última clase habíamos dicho que de alguna forma el alma humana está en un constante movimiento y para poder llegar a su meta necesita de que alguien la establezca en el camino correcto y en la dirección correcta. Si no, el alma puede dirigirse de cualquier forma. Dimos el ejemplo último del jardinero cuando arregla de alguna forma la dirección del crecimiento de la planta, cuando le pone un palo, por ejemplo, y la ata. El otro ejemplo que quería dar y que me olvidé yo darlo en la anterior clase, lo voy a dar en esta clase, es, ¿vieron las enredaderas, estas plantas que crecen en la pared? Generalmente el dueño de la casa, cuando quiere, por ejemplo, tapar una pared determinada o que camine, digamos, la planta por el techo o que se vaya pegando en algunas partes específicas de la casa, va dirigiendo el crecimiento de esa planta. Y doy el ejemplo de la enredadera porque es un ejemplo más claro de que se puede cambiar la dirección de cualquier forma. De hecho, se pueden armar caminos, digamos, de curvos, se puede elevar, digamos, la planta hacia una dirección más alta, se puede dar una dirección más baja, en fin. Uno le puede dar la dirección que desea para que llegue a la meta que uno desea. Del mismo modo, el alma humana. El alma humana crece y crece, de todos modos crece, digamos. No hay forma de frenar su crecimiento. Cuando hablamos de crecimiento no estamos hablando de desarrollo, o sea, un movimiento hacia determinado lugar. El problema es que hay un solo lugar, un solo objetivo y una sola meta que hace de ese movimiento un movimiento de desarrollo, porque no todo movimiento es de desarrollo. Entonces es necesario que uno conozca estas cuestiones y esté consciente de que el alma necesita de guía en ese sentido, necesita de una dirección, necesita de un camino y necesita de una meta. Ahora bien, todo aquello que acerca al hombre hacia ese camino y hacia esa meta se le llama cercanía. Con respecto a las formas, distintas formas de cercanía, la primera cercanía que todos conocemos es la cercanía espacial, digamos, la cercanía entre dos lugares, entre dos espacios, o entre dos puntos, o puede ser, por ejemplo, entre dos objetos. Si yo tengo este libro en este lugar y tengo el lápiz acá, por ejemplo, el lápiz está cerca del libro, diferente, por ejemplo, a la cámara que está más lejos, diferente a la pared del estudio que está más lejos, por ejemplo. Entonces, la cercanía más famosa, más conocida, digamos, más común, es la cercanía de dos objetos o la cercanía de dos puntos en el espacio. Por ejemplo, tal ciudad con tal ciudad está cerca, o tal casa con tal casa está cerca, tal, digamos, punto específico, geográfico con tal punto está cerca. El otro tipo de cercanía que tenemos es la cercanía de tiempo. O sea, así como hay una cercanía de espacio y una cercanía de tiempo. Cuando uno dice, por ejemplo, yo nací en tal fecha, digamos, cerca a tal fecha. O dos personas que nacieron con horas de diferencia, con un día de diferencia, dice, bueno, las fechas de su nacimiento son cercanas, digamos. Hay un tiempo cerca de otro tiempo. Lo otro tiene que ver con esta cercanía virtual que muchas veces uno utiliza digamos, en los ejemplos familiares, por ejemplo, o en los casos de las amistades, o en los casos de los conocidos, o quien tiene a alguien, digamos, que se le considera cercano. Entonces, los familiares se les llama cercano, a los amigos se les llaman los amigos cercanos, o una persona cercana, o alguien que tiene cercanía con uno. Esa es una especie de cercanía, digamos, virtual, no es material, pero sí es una cercanía que de alguna manera es una manifestación de aquella cercanía de tiempo o de espacio. O sea, así como los objetos pueden estar cerca entre sí, uno podría tener también, digamos, esa cercanía con una persona. Entonces también se le llama cercano. Y está la verdadera cercanía, que es la que nos interesa a nosotros en esta clase, que tiene que ver con una dimensión del alma. Y es que el alma se dirige hacia una meta.
y a esa meta le llamamos la perfección. Sobre el tema de la perfección me gustaría hablar un poquito con más detalles. El tema de la perfección generalmente se lo define o se la define a la perfección como la última estación o el último lugar o la última cima o la última cumbre en cualquier movimiento, que luego de ella ya no existe lugar, o luego de ella no existe movimiento, o luego de ella no existe meta. Es decir, cualquier ente que está en movimiento y que si se dirige hacia un lugar, cuando llega a la última estación, en donde después de ella ya no hay más estaciones, al final del viaje, en donde ya no puede seguir creciendo, en donde ya acaba su desarrollo, ahí le llaman a ese estado perfección. Imaginemos una planta. Yo siempre hago la comparación con la planta porque es lo más, digamos, figurativo que nos puede acercar este ejemplo. Una planta, desde que es una semilla hasta que da frutos, que se transforma en un árbol que da frutos, recorre un camino. En el recorrido va ganando perfección, se le va sumando perfección. O sea, se le va sumando cercanía, se le va sumando existencia que le permite crecer y desarrollarse. Cuando llega a la cima de su crecimiento, cuando comienza a dar frutos, una vez que ya acabó con este desarrollo y ya cumplió con su objetivo, ya después comienza lo contrario. Cuando no hay más crecimiento, comienza directamente a, le dicen, corromperse, a no marchitarse, digamos, a bajar su calidad de existencia. Pasa con el ser humano a nivel corporal también. El ser humano, desde que nace, comienza su crecimiento y su desarrollo corporal. Pero finalmente, cuando se comienza la etapa después de la madurez y de la vejez, cuando comienza ya a acercarse uno a su muerte, comienza a acercarse al final de su vida, ya todas las fuerzas comienzan a debilitarse después de haber llegado a la perfección, que es la etapa de la juventud, por ejemplo, o de la madurez, cuando ya uno logra, digamos, el desarrollo de todas sus extremidades, de todos sus miembros, de todo su cuerpo, y luego de eso comienza a debilitarse hasta terminar siendo, digamos, viejo, si uno llega a la vejez, y finalmente se enferma y muere. O no, pero muere. Entonces, a eso le llaman perfección. El perfeccionamiento del alma, lo que llamamos el desarrollo espiritual, el crecimiento espiritual, esto de permitir que el alma crezca, es justamente la manifestación de esa cercanía. O sea, cuando decimos la cercanía del alma a Dios, cuando hablamos de dirigirnos hacia el encuentro con Dios, cuando hablamos de dirigirnos hacia nuestra meta, que es la perfección humana, que es justamente el encuentro con Dios, estamos hablando de acercarnos a la meta. Y ese es el significado de cercanía. Es decir, cuanto más el alma se acerca a la meta de su perfección, o sea, a su crecimiento real y aquel punto final de su viaje, que es el encuentro con Dios y haber logrado la perfección humana y haber logrado embellecer su alma con todas las características, digamos, planteadas como virtudes, entonces se está constantemente acercando. Y a ese estado de movimiento y a ese estado de crecimiento y de desarrollo del alma, para lograr su meta, le llaman cercanía. Ese es el sentido de qurb en árabe, o la cercanía espiritual de la cual venimos hablando. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.